Hablemos claramente. Tu cerebro es capaz de procesar miles de pensamientos, emociones y recuerdos cada día. Descubre todo lo que hace por ti en este episodio del podcast, junto a la doctora María Elena Trejo y el doctor Arnold Hoppe, neurólogos de Clínica Alemana. Hola, Anita, ¿cómo estás? Muy bien, Arnold. Atención, Anita. Atención. Dios mío, vamos. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Atención. ¿Te acordaste? Bien. Esta vez. Pero tenemos una invitada de lujo, Anita. Tenemos a la doctora Victoria Renner, súper especialista en este tema. Así absolutamente. Que vale el atención. ¿Eh? Sí, efectivamente. Partamos el tiro, Vicky. Ya. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de atención? ¿A qué nos referimos? ¿Atención, concentración? Explícanos. Bueno, cuando hablamos de atención, hablamos de una función cognitiva, ¿ya? Como una de las funciones del cerebro, entre las cuales obviamente también está la memoria, te fijas tú, la atención, la función ejecutiva, etc. Puntualmente, respecto de la atención, también dijimos el término como de concentración, que ahí uno puede hacer una cierta diferenciación que no es muy clara en realidad, porque el hablar de concentración en sí es un término como más bien coloquial. Respecto al término médico, en general utilizamos la palabra atención, pero cuando en términos coloquiales se habla de la concentración, uno está básicamente refiriéndose a la atención focal, la capacidad de prestar atención a un estímulo en particular, como abstrayéndonos de los estímulos ambientales y qué sé yo que puedan distraernos. Y por otro lado también hablamos de la atención sostenida, digamos, que es mantenerse, concentrado en una tarea por un tiempo mayor. Y entonces respecto de la capacidad atencional existen como varios tipos de atención. A ver. Uno de ellos, como les contaba, es la atención focal, que es ejemplo cuando yo converso contigo y de alguna manera inhibo los distractores que pueden haber alrededor. Estoy poniendo atención a lo que tú me dices, pero puede haber por ahí un niño saltando al lado, qué sé yo, y yo soy capaz de focalizar. Y mantener tu atención en mí. Exacto. Me parece muy importante eso. Claro. Puedes también tenerla a mí. También, Nita. También. Voy a poner atención es que tenemos una pequeña competencia acá. Ha sido siempre. Sígueme contando. Entonces, como te digo, un ejemplo de la atención focal sería eso, mantener la atención en una conversación. Después de eso, un ejemplo, digamos, de atención como más sostenida, que es, digamos, el mantenerse en una tarea, pudiese ser, digamos, cuando me propongo leer un libro. Okay. Y quiero, digamos, qué sé yo, avanzar 10 páginas y poder perseverar en esa tarea, prestando atención, obviamente. Después, digamos, otros tipos de atención de los cuales también uno puede hablar es, por ejemplo, una atención como más alternante, en que yo presto atención a más de una cosa a la vez. Ejemplo, cuando voy manejando y a su vez voy hablando por teléfono. Eso pudiese ser una atención, digamos, más alternante. Y también uno puede hablar de una atención como más divergente, en la cual uno habla de que estoy prestando atención a varios estímulos a la vez. Okay. ¿Qué otra red es importante entonces para que sigamos en este proceso de lograr atención? Yo creo que hay un juego del lenguaje nuestro que es muy representativo, porque cuando decimos que algo me llama la atención, y por otro lado le presto atención. A ver. Esos dos elementos tienen sistemas que son distintos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces tenemos un sistema que me permite que algo me llame la atención. Por ejemplo, si veo pasar un conejo, eso me va a llamar la atención. Y como especie somos, de hecho, muy visuales. Por lo tanto, estos sistemas están muy al servicio de nuestra visión. Muy fácilmente algo visual me va a llamar la atención. Exacto. Y después tenemos otro sistema, que a todo esto, ese sistema tiene también su neurotransmisor. ¿Sabes cuál es? No, dímelo tú.
No quiere pillar, no la quiere pillar. acetilcolina. La La acetilcolina. Ese es lo que llamamos sistema colinérgico. Y después tenemos otro sistema que es cuando le prestamos atención. Y eso es lo que se llama el sistema de control atencional, que es una función dentro de estas funciones muy ejecutivas, que es lo que me permite iniciar una tarea y mantener la tarea, lo que decía Vicky recién, en el sentido de la atención sostenida. Esto es también un sistema y que, interesantemente, es lo que se desarrolla más tardíamente en los niños. Así es. Uno no nace con este sistema de control atencional desarrollado, para nada, para nada. Y uno podría decir incluso, eso es una función que es casi como cultural. En nuestra cultura eso se ha desarrollado fuertemente e incluso ha tenido un cierto grado de supervaloración, este elemento de control atencional que va junto con una capacidad también de inhibir. O sea, cuando tú dices control atencional, también tengo que ser capaz de quedarme sentado, ¿no es cierto? O inhibir los estímulos y inhibir externos. los estímulos que vienen de otros lados y por lo tanto frenar un montón de cosas que me pueden distraer, abstraerme de eso y mantenerme entonces en función de algún función. objetivo que tú que quieres alcanzar. Y en ese sentido, bien interesante lo que comentó Arnold con respecto a que este desarrollo que va ocurriendo durante la vida, más tardíamente, tiene esto que comentaste, tiene un componente cultural muy importante, tiene un componente educacional muy importante y de sociabilización muy importante. Todos esos elementos son importantes al momento de tú interactuar socialmente con el otro. Entonces es muy complejo, pero al mismo tiempo estamos tratando de explicar algo que es interconectado. Estamos tratando como de disecar esto, pero en realidad todo está súper conectado. Súper conectado. Y además de eso, mira, una cosa interesante que han mostrado algunos estudios que, claro, hemos hablado de que hay un factor como cultural, ¿cierto? Pero también hay un factor evolutivo. ¿Ah? A ver. En el sentido, digamos, de que si nosotros miramos hacia atrás, en algún momento nosotros, digamos, vivíamos en una selva y estábamos ahí expensas y al acecho de que me pudiese atacar, qué sé yo, un tigre o qué sé yo, lo que significaba que teníamos que tener una atención como muy divergente, ¿ah? Estar prestando atención a varios estímulos, podríamos decir como una atención más abierta, ¿ah? Y de alguna manera, a lo largo de los años, pasamos a tener que desarrollar una atención como más focal, ¿ah? Estar sentado frente a un escritorio, a lo mejor trabajando 6 horas, qué sé yo. Obviamente que nadie puede trabajar así tanto. Pero bueno, pero yo hemos pasado... ahí diciendo, creo que subirse al auto y manejar en Santiago de Chile es casi como estar en la selva. Sí, podría ser. Pero de alguna manera uno tiene que entender que también la evolución de las funciones cognitivas y del ser humano, de cómo nos adaptamos a estos cambios, requiere años de años. ¿Ah? Y finalmente el avance de la tecnología ha sido algo, digamos, muy abrumador de cierta manera. Y los procesos biológicos también toman más tiempo muchas veces y eso también es un factor como variable. Es decir, hay personas que obviamente tienen una capacidad atencional mayor, ¿ah? En cuanto a poder estar sentado, por ejemplo, frente al computador, qué sé yo, trabajando, ¿ah? Más que otras personas. ¿Ah? Uno sabe que el tema evolutivo también juega un rol en esto. ¿Y qué relevancia tiene la motivación en la atención? Mira, la motivación es sumamente importante en la capacidad atencional. Es decir, como tiene que ver con el dónde yo pongo el deseo, digamos, de poner la atención. Porque, por un lado, uno puede, de alguna manera, como médico, mejorar ciertas capacidades, ya sea a expensas de aumentar estrategias, digamos, a expensas de utilizar algún fármaco, pero finalmente uno decide dónde poner la atención. ¿Ah? Uno eso lo decide. Yo puedo, digamos, darle un medicamento a un paciente para mejorar su capacidad atencional, pero el paciente puede decidir poner su atención en el Instagram, por ejemplo. ¿Ah?
Bueno, de hecho, actualmente eso es un elemento súper relevante, porque la cantidad de estímulos a lo que estamos expuestos es enorme. O sea, normalmente le estamos prestando atención simultáneamente o alternadamente, como tú decías, al WhatsApp, a lo que eventualmente necesitamos en una clase o escuchando un podcast como ahora, y vamos de una cosa a otra. Exacto. Y algo importante a propósito de lo que comentaste tú, Vicky, que en general todos tenemos distintos grados de capacidad de atención. Entonces, si ya nos adentramos un poquito más en lo que conocemos como trastorno de déficit atencional e hiperactividad, ¿existe esto? ¿O es que estamos hablando del fondo de esta distribución casi normal de atención y que en el fondo aquellos que tienen una capacidad de atención un poco más dispersa, ¿eso es en realidad un trastorno o es una variante dentro de la normalidad? ¿Cómo lo ves tú, Vicky? Bueno, yo lo veo, digamos, como un sesgo de la profesión. Lo considero dentro de lo que uno pudiera hablar de una neurodivergencia. Okay. Como de alguna manera visualizar de que todas las personas obviamente somos distintas, tenemos capacidades distintas. Existe ahí una gran diversidad y de alguna manera a veces decir, digamos, de que nuestros cerebros procesan la información de una manera distinta. Pero sí, cuenta. De alguna manera es un término que ayuda, sobre todo, digamos, a quitarle muchas veces una connotación patológica y tal vez hablar como una condición de inatención, por ejemplo. Porque también hay que reconocer que, bueno, una persona con un, hablamos trastorno de déficit atencional porque finalmente es un término médico, nosotros somos médicos, nos basamos en criterios diagnósticos, etcétera, pero tiene muchas otras cualidades, fuera de lo que es la atención. ¿Y cuándo te planteas en un adulto que podría tener un trastorno de déficit atencional e hiperactividad en el mundo adulto, en tu ejercicio profesional? Mira, ahí vamos a volver a utilizar el término de trastorno, en el sentido de que para considerar que algo es un trastorno propiamente tal, eso tiene que influir en la capacidad del individuo para desarrollarse los distintos ámbitos de la vida. Okay. Te fijas tú, porque de alguna manera, claro, la adultez tiene desafíos que son distintos a los de la infancia, de alguna manera. Y eso tiene que ver con que en algún momento muchos pacientes se puede hacer un diagnóstico, digamos, en la edad adulta sin que éste se haya hecho en la edad más infantil. A pesar de que, si hablamos de trastorno por déficit atencional, estamos hablando de una condición del neurodesarrollo. Okay. Y cuando perdón. Y en ese sentido, ¿hay algún tipo, porque se hace una como división de los distintos tipos de trastornos por déficit atencional e hiperactividad, ¿hay algún tipo, un subtipo de aquellos que es más frecuente que no sea diagnosticado en la infancia y que finalmente el diagnóstico se hace en la edad adulta? Sí. En el fondo, mira, habitualmente los niños hiperactivos como que no pasan desapercibidos. Sin duda. Es difícil. De alguna manera... Eso es garantizado. Claro, ahí es cuando los profesores mandan a llamar a los padres y les dicen, llévelo al neurólogo. Porque el niño es más disruptivo, digamos, no se queda quieto, es más impulsivo, comienza como a molestarle al lado. Perdón, acabas de mencionar la palabra impulsivo. ¿Eso es un elemento aparte o tú lo pones junto con la hiperactividad? Mira, en el fondo, claro, tú me preguntaste antes como acerca de los síntomas. Claro, un síntoma es la inatención. Y hay como variantes dentro del déficit atencional, una de las cuales es el inatento. El inatento muchas veces como que pasa piola. Okay. Muchas veces pasa piola y es una de las cosas que hace que no se haga el diagnóstico precozmente. Okay. Entonces, pero no disruptivo, o sea, en el sistema escolar no molesta. No molesta. Exacto. ¿En cambio? En cambio, claro, el hiperactivo, sobre todo en la infancia, porque la hiperactividad de alguna manera cambia desde la infancia hacia la adultez.
tiene una forma como diferente. El niño hiperactivo es el niño que no se puede estar sentado. Entonces se para, se da vueltas, qué sé yo. Y en general este tipo como hiperactivo puede asociarse a impulsividad. Lo cual, por otro lado, como que implica que esos niños, digamos, o esos adultos también de alguna manera, estén más expuestos a situaciones de riesgo. Ok. Digamos, porque hay una menor capacidad de medir esos riesgos y sumado a la impulsividad, digamos, tienen más accidentes. Ahora, respecto de eso que dije yo antes de que la hiperactividad se ve distinta en los niños que en los adultos, digamos. Por ejemplo, el niño, como dijimos, es como feo decir, pero como un demonio de Tasmania. Así se mueve, qué sé yo. En el adulto, en la hiperactividad está como más camuflada. Está como más enmascarada. Por así decirlo, internalizada. No necesariamente, porque uno lo ve, por ejemplo, en la consulta que se mueven, se dan vuelta, que empiezan a hacer con la manito, te fijas tú, uno empieza como a mirar esos pequeños signos, te fijas tú, claro, un adulto ha modulado el comportamiento y por lo tanto, en general, se queda sentado, ¿te fijas tú? También a veces no te dejan terminar las frases, ¿cierto? Te terminan la frase o interrumpen la conversación como yo ahora. Te hice la pregunta de esa manera porque me lo describió una paciente en términos de que ella era muy hiperactiva y decía, hoy no se me nota, pero yo sigo siendo muy hiperactiva de adentro y me siento, y me decía, no es ansiedad, es una necesidad de ir cambiando de una cosa a otra, pero solo yo lo siento, no se me nota. Cosa que también no es mala, De repente yo envidio a los hiperactivos así, que tienen una como mayor energía, Y volviendo a lo que te preguntaba Anita, en términos de que en el mundo adulto, entonces los que muchas veces no se les hizo el diagnóstico en la infancia son más bien los inatentos, exacto, no hiperactivos, no impulsivos. Así es. ¿Ok? ¿Y por qué te consultan ellos? Mira, en realidad hacia la edad adulta, como dijimos, los desafíos son distintos. Y finalmente hay muchas etapas en la vida en que a uno como que se le van juntando muchas cosas. Se le van juntando cosas, digamos, como puede ser que además de trabajar, digamos, estoy a cargo de la casa, tengo problemas con mis padres enfermos, están los niños chicos, estoy ocupada de temas que tienen relación con la crianza, etcétera. Se juntan muchas cosas. Estoy hablando desde la perspectiva femenina. Bueno, no vamos a hacer esa diferenciación porque hoy día los hombres pueden tener todos esos roles también, por supuesto. Yo partiría de esa base, perdón. Pero una manifestación con la que uno se tropieza mucho, el tema de la procrastinación. Claro que sí. Que suelen ser campeones de la procrastinación. Y por lo menos ha sido mi experiencia, que es uno de los motivos que los llevan a consultar. Y bien interesante, porque en el fondo tiene que ver con este mecanismo de llevar todo a un límite que finalmente termina siendo súper estresante, genera gran liberación de adrenalina y es como si en esa y solo en esa circunstancia funcionan. Entonces, siempre se están retrasando hasta que ya no da más y ahí sacan adelante la tarea y en esa fracción de tiempo logran hacer todo. Y si tú, tal vez en ese sentido, justamente lo que hablábamos al inicio de esta red de atención que funciona con noradrenalina, tal vez es la manera, entre comillas, natural, poco adaptativa, eso sí, porque por Dios que deben llevar el estrés a un límite importante, pero es una manera de, en el fondo, activar la atención focalizada que necesitan para terminar una tarea. ¿Sí? Y una palabra que acabas de decir es el tema de lo adaptativo. Muchas veces uno ve en los adultos que han desarrollado un montón de estrategias, pero totalmente mal adaptativas para compensar su trastorno. Claro. Yo, fíjate que
muchos de los pacientes, los varones en general, ahora voy a hacer... Gracias. Voy a apoyar a los varones. No los voy a apoyar después de que escuchen lo que voy a decir. En realidad... ¡Qué susto! No, tranquila. Es que yo les digo a los varones que ellos, los déficit atencional, bailan la Macarena. A ver. Porque antes de salir de la casa hacen esto y esto. Anteojos, celular, billetera. Entonces digo que hacen una suerte de Macarena. Y de alguna manera, si tú piensas, muchos sistemas de adaptación del paciente con déficit atencional requiere de alguna modificación de su conducta, que puede ser estos checklists. Pero es un checklist motor. Y así muchas otras cosas. Yo con muchos pacientes con déficit atencional, uno se da cuenta que han ido desarrollando mecanismos de compensación de muchos tipos, que pueden ser desde las listas, ahora todos los tablets, los celulares han sido de mucha ayuda en ese sentido, pero que al final del día les permiten tener como una organización que por sí mismo no tienen. Aquel adulto que te llega a la consulta no es que adquirió el déficit atencional, sino que siempre lo tuvo, pero no tuvo diagnóstico. Claro, el punto es que, de alguna manera, a lo que tú dices, que, claro, una persona puede consultar porque tiene una falla atencional. Me cuesta concentrarme, qué sé yo, pero esa falla atencional, uno, de alguna manera, con la anamnesis, con la historia clínica, va a determinar si corresponde a un trastorno por déficit atencional o corresponde a una falla atencional secundaria a otra cosa. A ver, porque ¿secundaria como a qué? hay distintos motivos por los cuales las personas pueden tener una falla atencional. Como por ejemplo, el uso de algún fármaco. Efectivamente hay fármacos que disminuyen la capacidad de alerta, que disminuyen la capacidad atencional. O sea, los sedantes fundamentalmente. Los sedantes, una de las causas. Segundo, un trastorno del sueño. Es decir, obviamente una persona que no duerme bien, obviamente eso va a deteriorar su capacidad atencional. ¿Te fijas tú? Después, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Con qué frecuencia en los adultos que te consultan es ese el problema del dormir? Que en el fondo no es un trastorno por déficit atencional, claro, sino que es un trastorno del sueño, que no te permite repararte adecuadamente, o como habíamos visto en otro podcast de memoria, que el sueño, mucho por ser una etapa inactiva del cerebro, sumamente activa, porque consolida memoria. Sí. Mira, yo no te podría decir como un porcentaje, pero sí te digo que es algo importante y frecuente que uno ve. También, obviamente, hay otros temas importantes de destacar, como los trastornos del ánimo. Sí. Es decir, como la falta de atención es un síntoma frecuente que uno ve en trastornos depresivos, en trastornos por ansiedad también, pero sin dejar de ver que también una persona que tiene un déficit atencional, de repente se ve sosteniendo muchas situaciones así como difíciles también por la propia condición. Entonces la asociación del trastorno por déficit atencional con trastornos anímicos también es importante, digamos. Y no hay que dejar de ver que detrás de un trastorno depresivo o ansioso también puede haber un déficit atencional. Y a veces hacer esa distinción, bueno, ahí requiere como un manejo así más de alquimista, de alguna forma. Y de alguna manera la historia clínica. Sí. Mucho tú hacías referencia, Vicky, que es muy importante, porque como esto es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, uno viene con eso, estos síntomas debieran estar presentes de alguna manera desde la infancia. Claro. ¿Y cuáles son esos síntomas, Vicky, que uno debiera, como mamá tal vez, estar atenta a los niños más chiquititos, y tal vez uno como adulto, digamos, hacerse preguntas de si puede que yo lo tenga y no me di cuenta? ¿Cuáles son esos síntomas? Claro, justamente, bueno, relacionado a lo que hemos hablado, la hiperactividad, los niños que les cuesta, digamos, poner atención en las clases, te fijas tú, también organizarse con el estudio. Y también, en algún momento lo mencionamos, hay un factor también cultural, porque este trastorno del neurodesarrollo, dentro de sus bases como biológicas, es que es bastante hereditario. Entonces también uno considera, digamos, de que hay familias con déficit atencional, y esas familias con déficit atencional también en el fondo
cuando los adultos, padres en este caso, han sido tratados, pueden darle mayores herramientas a sus hijos. ¿Ah? Una de las cosas por las cuales es importante que las personas adultas reciban no solo un tratamiento farmacológico, sino que el adquirir herramientas que van a ayudar, porque de alguna manera eso lo pueden traspasar a los hijos, ¿te fijas? Entonces, pero también cuando eso no se da, a veces son ambientes que son súper como difíciles en cuanto a que hay poca estructura, etcétera. Con respecto al tema de los padres y los hijos, tengo una anécdota, pero se la voy a contar después, porque primero que te quiero hacer una pregunta de cómo estudias a un paciente que te consulta, adulto, y te dice, doctora, vengo porque yo creo que tengo un déficit atencional. Mira, lo principal es la anamnesis. Lo principal es tomar una buena historia clínica. Primera cosa, como tú dijiste, Anita, digamos, es ver la historia hacia atrás, digamos, porque aquí tiene que haber una historia desde la infancia. Es decir, uno ahí como va preguntando las dificultades en la etapa escolar, las historias que a la persona adulta le ha dicho los padres, así como, digamos, si fue muy hiperactivo, si no, te fijas tú. Te fijas, el tema de la impulsividad también uno puede preguntar acerca de los accidentes. Muchas veces los niños que son hiperactivos han tenido muchos accidentes. Y también los adultos, que esta impulsividad se puede ver en distintas formas. Y uno, como te digo, va preguntando acerca de esos hechos y cómo se han manifestado a lo largo de la vida diaria, a lo largo del ciclo vital. ¿Cómo ha sido el rendimiento académico? Te fijas tú, la adaptación en entornos, digamos, sociales también, porque indudablemente que la atención es un factor importante en el sociabilizar, digamos. Oye, perdona, y también en la relación de pareja, los pobres, y digo ellas o ellos, o sea, esto es absolutamente, no tiene una cosa de sexo, en que las parejas, por esta falta de atención, creen que no les importan. Entonces interpretan pero si yo te dije eso ayer, pero si yo te lo dije. Y para el pobre, o ella o él que tiene déficit atencional y no se acuerda, parece que nunca lo hubieran hablado y la pareja lo interpreta como falta de interés. Entonces, las relaciones interpersonales del paciente con este trastorno por déficit atencional a veces son complejas. Sí. Agotan. Y en ese sentido, a ver, muchas veces te llega el adulto y tú no tienes acceso a su registro escolar, ¿no es cierto? No sabes qué nota te puede. Pero muchas veces te evidencia una biografía desde el punto de vista del desarrollo, digamos, de su universitario, de su estudio, muy mala. Claro. Muy mala, ha tomado más años de lo habitual en terminar carreras. Vienen con una mochila bastante pesada de frustraciones, por ejemplo, y muchas veces de baja autoestima. Sí. Mira, les voy a contar una anécdota a propósito de esto. Años atrás se me acerca un pediatra mayor, ya me dice, Arnold, te voy a pedir algo y te lo tengo que pedir casi con vergüenza. A ver, le digo, ¿qué pasa? Quiero que veas a mi hijo. Y creo que yo no le hice el diagnóstico. ¿Y qué edad tenía el hijo? Adulto, 32 años, así. Bueno, llega el muchacho, muy simpático, pero muy simpático. Eso es encantador, ágil, rápido. Es un tipo que te queda clarito que es un tipo muy inteligente, vivaz. A ver, cuéntame, le digo. Bueno, me dice, la verdad es que yo no logré terminar ninguna carrera. Empecé como 3, fracasé en todas. Y, bueno, entré después a trabajar en una empresa de logística. Y me fue maravilloso. Súper bien. A ver, ¿cómo es eso? Sí, porque yo
la verdad es que le puedo poner atención a 10 cosas simultáneamente, salto de una a otra. Entonces, como esto es una empresa logística, soy, pero un as para esto. Y, bueno, súper bien, pues seguí ascendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo yo. El problema es que me dijeron ahora que si se quería seguir progresando la empresa tenía que hacer un MBA. Oh. Y yo en mi vida he sido capaz de ponerle atención a una profesora o un profesor. Imposible. Y quiero introducirlo para lo que vamos a conversar ahora. Obviamente, dije, bueno, vamos. Era muy clarito el diagnóstico, entonces hicimos todo y le dije, utiliza la próxima vez que cuando comience la primera clase, toma esto. Llega a la semana siguiente y me dice, doctor Jope, fue increíble, increíble. ¿Qué cosa? Le pude poner atención 2 horas seguidas. Oh. Se sentía bien con 2 horas, qué lindo. En mi vida había sido capaz de hacer eso. Pero hay un problema. ¿Cuál problema? Es que llegué a la pega y me pasó lo mismo. Y me quedé pegado. Y me fue pésimo ese día. No hice nada de lo que normalmente hago en mi pega. Que yo en mi pega voy saltando de una cosa a otra, y funciona de maravilla. Y con el medicamento, pésimo. No funcioné para nada. Bueno, y ahora con esa introducción te quiero pasar al tratamiento. Ah, ya me pasaste la pelota. Ya, vamos con el tratamiento. Entonces, mira, a propósito de lo que tú dijiste, como siguiendo esa línea de este paciente, eso es bien, digamos, impresionante, ¿eh? Que los pacientes como llegan a la adulta sin haber tenido un tratamiento en la infancia, cuando toman algún medicamento, en este caso la gran mayoría estimulante, porque en Chile no tenemos mucha disponibilidad de los fármacos no estimulantes. Claro, a uno le mencionan distintas cosas, pero muchas veces me dicen como sentirme iluminado, ¿ah? O de alguna manera sentir como que me hubiesen sacado algo que me nublaba. ¿Ah? Y claro, también hay que tomar en cuenta este tipo de cosas, digamos, de alguna manera cuando uno decide utilizar algún tratamiento, eso va a ser enfocado a las necesidades específicas del paciente, ¿cierto? Aquí había una necesidad muy clara de que ese paciente necesitaba tener una atención focal y sostenida en esa tarea, ¿ah? Pero no en el resto de las cosas. Entonces, de alguna manera, probablemente ese paciente se beneficia de un uso no continuo, ¿ah? Eso es importante. Estos medicamentos no necesariamente tienen que ser tomados en forma continua. Claro, así es. Digamos, específicamente en cuanto a los estimulantes, se pueden usar así de acuerdo a la necesidad. Es decir, supongamos que yo, qué sé yo, los días martes y jueves yo me siento en el computador y tengo que sacar informes, qué sé yo. Pero los otros días puede ser que en mi trabajo tenga una actividad que requiera, por ejemplo, mayor habilidad social, etcétera. Y también se ha visto en algunas personas, porque las respuestas, digamos, en ciertos síntomas o efectos colaterales son muy diferentes de una persona a otra. ¿Ah? Y a propósito de eso, Vicky, que dices habilidades sociales, no es con alguna frecuencia, sobre todo, digamos, personas más jóvenes, te comentan que al uso de los medicamentos sienten como que se van, ellos dicen, me fui para adentro, sí, me apagué. Como Mira, dices tú, yo soy entretenido, extrovertido y me voy para adentro. ¿Qué debiera uno comentarle a estos pacientes al respecto? O sea, ¿es algo que hay que tomar en cuenta? Claro, mira, yo a ese síntoma yo le puse un nombre, el efecto zombie. ¿Ah? Le puse el efecto zombie, ¿me entiendes tú? Porque efectivamente, pacientes a veces ganan como en esa capacidad de focalizar, sostener y qué sé yo, pero pierden en esta como capacidad poliatencional de prestar estímulo a varias cosas a la vez. Y el efecto zombie, digamos, en que como que me voy para adentro, implica que pierdo capacidad como de sociabilizar. ¿Ah? Entonces, fíjate que es más frecuente en los niños que en los adultos. ¿Ah? Yeah. Pero, sin embargo, no quiere decir que uno muchas veces también lo ve en el adulto. ¿Ah? Hay un aspecto bien especial en eso. ¿Eh? Me lo han relatado varios pacientes, adolescentes fundamentalmente, que
respecto de ese efecto sombra, es que me pongo nerd. Ah, ya. En el sentido de que yo habitualmente soy chistoso. Y cuando tomo las pastillas, pierdo totalmente la chispa. No se me ocurre ninguna talla. Y bien interesante, porque en realidad, aquí lo que de dónde surge esto, es que muchas veces son personas que tienen gran habilidad para la talla situacional. Sí. Porque ven al mismo tiempo 2 cosas o 3 cosas, las combinan y les salen unas tallas irrepetibles. O sea, porque capturan lo cómico del momento. Pero para hacer eso, necesitas capturar todo eso que ocurra simultáneamente. Y cuando toman las pastillas, eso lo pierden. ¿Ya? Entonces entran en una especie de foco, pero pierden esa capacidad que es lo que les gusta y por lo tanto también incluso parte de su identidad social. Exacto. Oye, pero yo fíjate, a propósito de lo que tú dices, Arnold, a mí me encantan los pacientes con déficit atencional, no sé si les pasa a ustedes, porque en el fondo llega el paciente y es simpático, es divertido. Entonces como que a mí me gusta ese paciente. Además que aparte, o sea, evidentemente que el sistema escolar y el sistema universitario está diseñado para mantener foco, estar atento, concentrado para consolidar esto en un conocimiento, pero hay áreas del desarrollo que requieren creatividad. Y si hay algo que yo siempre he encontrado, pero brutalmente hipertrofiado en los pacientes, es la creatividad. Y es más, yo tengo algunos pacientes arquitectos, artistas visuales o artistas artes plásticas, etcétera, en que muchas veces a propósito de cuándo lo uso, cuando tengas que ir a pagar, cuando tengas que hacer cuentas, cuando vayas al supermercado, cuando no lo uses, cuando quieras meterte a tu taller a crear. Y realmente hemos llegado como a un consenso y ellos mismos determinan esto de... Esa es la diferencia con el niño, que como uno no puede definir cuál va a ser la necesidad de ese día en particular, pero en el adulto se puede autogestionar en ese sentido, ¿cierto? ¿Y hay otros tratamientos no farmacológicos? Claro, pero mira, volviendo un poquito a lo que dijo la Anita, porque me acordé, digamos, de una paciente en particular que ella es diseñadora de interiores, y se dedica más bien al diseño como de hoteles, cosas así, hace un trabajo muy lindo, entonces, pero me contaba ella de que cuando ella tiene que vender el proyecto a las personas, digamos, a los dueños de los hoteles, qué sé yo, que van a comprar, ahí le va mal. Hace muy bien su trabajo de creatividad y qué sé yo, pero cuando tiene que vender el proyecto, por ejemplo, empieza a hablar una cosa y de repente se le ocurre otra idea y pasa para acá y después se le olvidaba qué es lo que estaba diciendo, entonces ahí aparece como esta cosa muy dispersa. Entonces finalmente lo que hicimos con ella es que ella no toma el fármaco más que cuando tiene que ir a vender el proyecto. De tal manera de plantearlo de una manera ordenada y qué sé yo. Y eso tuvo un impacto muy bueno. ¿Te fijas? Entonces... O sea, de alguna manera lo que hemos estado viendo, que en el adulto que con este trastorno, es importante también determinar cuáles son tus propias necesidades, aplicarlas a tu vida diaria, y determinar si necesitas, cuándo necesitas y evidentemente definir dosis. Pero volviendo a lo que te preguntaba Arnold. Gracias, Anita. Tratamientos no farmacológicos. Ya, vamos a ir para ese lado. Bueno, pero no falta decir una cosa que quiero decirla, digamos, que así como nosotros hemos dicho de que el tratamiento no necesariamente va a haber un requerimiento continuo que se puede usar de forma intermitente, también considerar, digamos, que a lo largo de la vida uno tiene, digamos, distintas necesidades. Por ejemplo, cuando uno tiene niños chicos, yo creo que ahí uno requiere como una gran capacidad atencional. Para mi gusto, por cómo veo las cosas, es fundamental. Me parece tan fundamental como decir que es más importante que lo farmacológico. Pero siempre están estas dos aristas. Considerar también que hay un porcentaje de pacientes que no puede utilizar un tratamiento farmacológico por distintas condiciones médicas. Entonces, pero lo no farmacológico, digamos, hay que visualizarlo dos ámbitos.
¿ah? Porque cuando los pacientes toman un fármaco, como bien lo hemos dicho, mientras dura el efecto del fármaco, va a mejorar la capacidad atencional. ¿Ah? Pero se pasó el efecto del fármaco y yo voy a volver a hacer el de siempre. ¿Ah? Yo le llamo efecto Cenicienta. A ver cómo es. Está bueno también. Estamos cada uno Sí, po. generando nuestro No hemos puesto efecto nuestro. Cenicienta. Dígame, ¿cuántas horas estuvo vestida de princesa la Cenicienta? ¿Y cómo termina después? Con su Está ratón. bueno. Con su ratón. Volviste a la carroza de calabaza. Claro. Claro. Entonces, bueno, la cosa es que desde el punto de vista de lo no farmacológico, digamos, uno va a considerar que hay ciertas intervenciones, por ejemplo, que van a producir una mejoría de la capacidad atencional, cosa que el fármaco no, porque de alguna manera el fármaco es como que me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, y si tengo un tumor cerebral, por ejemplo, y se acabó el efecto del paracetamol, me va a volver a doler la cabeza, ¿cierto? Aquí tengo un problema atencional, me tomo el fármaco, mejora la atención, pero se acabó el efecto del fármaco y volvemos a lo mismo. El tratamiento farmacológico hay que verlo como que hay una patita de eso en el cual uno está entrenando la capacidad atencional. Ok. Y está trabajando con la plasticidad cerebral. ¿M? Entonces, de alguna manera, visualizar como que el cerebro es un músculo y efectivamente existe esa capacidad de mejorar. ¿Ah? O sea, la atención Mira. es entrenable. Exacto, la atención es entrenar. Entonces está esta cosa de entrenar, pero también está esta cosa de compensar. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el tratamiento no farmacológico, yo digo, tiene tres patitas importantes, que son las cuales en estudios científicos se ha demostrado que sirven. Nosotros estamos, digamos, promoviendo cosas que efectivamente tienen un respaldo científico. Una patita es la psicoeducación, ¿m? Que es un poco el entender cómo funciona mi cerebro, cómo yo proceso los estímulos, etcétera, cosa que tiene este factor del entender y cómo puedo ir yo sorteando las dificultades, pero también el, como de alguna manera, ir sanando. ¿Ah? Los genios tienen trastorno de atención. Hay una gran relación con la condición de altas capacidades y el déficit atencional. ¿Ah? Entonces, ¿por qué razón? Digamos, porque también esa menor capacidad atencional está relacionada a la creatividad, a la capacidad de innovación, etc. Entonces, la psicoeducación es un factor importante. Después viene lo que se llama la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Que son las medidas de adaptación que vamos tomando, como por ejemplo, ¿ah? Utilizar los calendarios, utilizar las checklists, ¿ah? El adaptarme a gestionar mejor mi tiempo. ¿Ah? Es un tema bien importante. La gestión Súper. del tiempo es clave en... Yo no digo nada porque llegué atrás, así que... ¡Calladita ¿Ya? Entonces, pero sí, los adultos es un factor importante. O sea, digamos, el acontecido también llega tarde a las reuniones, digamos, el celular cuando tú lo ponís como despertadores, con los 10 minutos apago, con la ilusión de, digamos, que yo me levanto en 5 minutos. ¿Ah? Mentira, pues, porque en el fondo no te va a demorar 5 minutos. ¿Ah? Sí. Entonces, el ajustar, digamos, esos tiempos, hacerlos más realistas y a lo mejor pasar el tejo a que en el fondo, más bien, demorarme más, así llegar más temprano. Son medidas compensatorias. ¿Te fijáis tú? Estrategias que uno va viendo caso a caso, porque en el fondo, como hemos dicho, aquí hay un espectro. ¿Ah? Y en ese espectro uno va identificando el patrón de la persona, o sea, dónde están las mayores dificultades y de alguna manera qué técnica nosotros vamos a poner para ir supliendo de alguna manera, compensando de una manera saludable. ¿Ah? Porque como tú dijiste antes, los pacientes a veces están en compensaciones que no son tan buenas. Pues, ¿ah? Sí. Y que de alguna manera yo digo, bueno, si yo soy una atenta, de repente yo empiezo, siempre estoy como con el checklist aquí, ¿ah? Y recordándome que no se me olvide el mail, que no sé qué, me voy a acostar, no me puedo quedar dormida porque estoy pasándole lista todo lo que tengo que hacer el día siguiente, fíjate tú. Cuando uno es capaz de alguna manera de introducir una de estas medidas y decir, ok, todo esto va a estar aquí, ya sea en una aplicación, en una agenda, que en general lo que hay que evitar es que uno vaya anotando como en los papelitos, porque también se te pierde, te fijáis tú. ¿Ah? Estrategias saludables van a disminuir el estrés, van a disminuir la ansiedad, ¿te fijas? Así es que esa parte es bien importante, que en general
nosotros la trabajamos en un equipo multidisciplinario. La psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual y la tercera patita que para mí, desde mi punto de vista de las cosas, es muy importante, que es el mindfulness. El mindfulness es la capacidad, digamos, entrenable de poner atención al momento presente. Entonces, y eso es muy entrenable con distintas técnicas, que muchas veces son técnicas que un poco vienen derivadas desde la meditación, incluso de una filosofía más oriental, pero que hoy día nosotros las hemos como sistematizado, así como hacemos, digamos, en Occidente, y qué sé yo, hemos demostrado que esto sirve, no sirve, y cómo se aplica. Y digamos, esa es una de las cosas que es importante y que genera un cambio en mi capacidad atencional. Entonces, eso para no dejar de lado el mindfulness, que a mí me encanta. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Aquí vamos a vender la pesca. ¿Te fijas? Tenemos un equipo médico altamente calificado. ¿Te fijas tú? ¿Qué le gusta ver pacientes con déficit atencional? Que son simpáticos. Sí, absolutamente. Son pacientes simpáticos. Si uno visualiza, por ejemplo, que de por medio hay un trastorno del ánimo, digamos, vamos a trabajar en conjunto, por ejemplo, con un psiquiatra. Vamos a tratar de ir despejando ahí cosas. Por otro lado está la terapia no farmacológica, que en general en cuanto a eso lo trabajamos con un equipo de neuropsicólogos y de terapeutas ocupacionales, de acuerdo a lo que necesita el paciente. Entonces, te diría yo, digamos, que nosotros tenemos ese abordaje en que trabajamos en conjunto. Me parece a mí que eso es bien importante, como el trabajo en equipo, porque aquí cada persona es individual en este espectro. Tiene dificultades que no son las mismas que puedan tener otras personas. Entonces aquí hay que hacer un plan de trabajo que es individualizado, independiente, que tenemos protocolos de trabajo, digamos, hemos creado eso, pero de alguna manera eso se va como alineando a las necesidades, a lo que estamos viendo en los distintos profesionales del equipo, ¿te fijas? Entonces te diría yo que esa es una fortaleza que tenemos. Vicky, Arnold, muchas gracias por estar hoy día en este podcast. Les agradezco, Vicky, súper clara. Pucha, y espero a todos ustedes que nos escucharon que hayamos sido de mucha ayuda y los esperamos en el próximo podcast. No te pierdas este y otros podcasts de Clínica Alemana en nuestras diferentes plataformas digitales.